Hay una razón por la que la mayoría de las personas con éxito están de acuerdo, en el que el tiempo es su activo más valioso. Una vez que se pierda, se va para siempre. Y a diferencia del dinero, no se puede ganar más tiempo. Para poder ser más efectivos, primero es importante conocer el valor de tu tiempo. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cuál es la relación entre el valor y el tiempo. Comienza otra vez, no te preocupes, así tienes que editar menos. Desde cero. Así tenemos todo. Claro. Hay una razón por la que la mayoría de las personas con éxito están de acuerdo en el que el tiempo es su activo más valioso. Una vez que se pierde, se va para siempre. Y a diferencia del dinero, no se puede ganar más tiempo. Para poder ser más efectivos, primero es importante conocer el valor de tu tiempo. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cuál es la relación entre el valor y el tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en agradecer los 1440 minutos de cada día. Y yo soy Jeroen Sánchez, aprendiz en hacer que cada minuto cuente. Y vamos a agradecer también a María BR que haya dedicado su tiempo a valorar Kenso uniéndose a Kenso Círculo, una patrona más que nos ayuda a poder sacar este podcast. Así que si tú también te unes como María y quieres sumar tu granito de arena, estaremos encantados de recibirte y valorar tu tiempo en www.kenso.es/círculo. Y la verdad es que tenía ganas, no, Jeroen, lo siguiente de este tema. ¿Sabes por qué? ¿Qué? Porque ¿qué es lo que nos suelen decir las personas cuando vienen a nuestras sesiones de coaching o en los talleres para empresas? ¿Qué es lo que nos suelen decir nada más comenzar? Uy, nos dicen muchas cosas, pero... Aparte de lo guapo, lo maravillosos que somos. Obviamente. No, al final yo creo que hay dos cosas. Una es que no tienen tiempo en general para hacer las cosas, ¿no? Y que valoran mucho las sesiones. Uh-huh. Y yo creo que aquí es donde la importancia del tiempo cobra un valor significativo y por eso queríamos tratar un tema en este episodio en el que tú también puedas descubrir cuál es el valor que tú concedes a tu tiempo. ¿Por qué? Porque si al final tenemos 1440 minutos, tanto Jeroen como yo, como tú que nos escuchas, si somos organizados como si no, cada día es el mismo contador, es la misma cantidad. Lo que sucede es que lo que no hagamos con esos 1440 minutos a las 24 horas va a desaparecer. Por eso cuando la gente dice, no, yo lo que me gustaría es tener 25 horas en mi día. Milagros todavía no hacemos. Jeroen y yo estamos en camino, pero de momento todavía no hacemos. Y tampoco cambiará nada, yo creo. Que el día que lo consigues, lo llenas igualmente. Efectivamente. Y además suele suceder una cosa, Jeroen, que en lugar de ese tiempo que hayamos podido ganar por ser, pues eso, más efectivos, dedicarlo a un hobby, a una actividad que nos ayude a crecer, a algo que nos permita desarrollarnos, es curioso como la mayoría lo reinvertimos otra vez en esa rueda del hámster que es el trabajo, como si eso nos ayudara a sacar más trabajo de calidad cuando ya hemos visto que no es así. Por eso me parecía tan importante empezar a tratar el valor del tiempo, pero no desde una perspectiva únicamente de qué es lo que podemos hacer en nuestro día a día, sino de irnos un poco más allá y entender cuáles son los conceptos del tiempo, Jeroen. Sí, porque a veces, y yo como holandés lo noto en varios casos, que a veces al traducirlo de un idioma al otro se pierden un poco las matices. Hay, por ejemplo, para mí el problema como holandés, por ejemplo, lo tengo con dos palabras muy comunes en español, ser y estar, ¿no? Que traduciendo a Holanda se traduce con la misma palabra. Los holandeses no distinguen entre dos formas de ser y estar. Para ellos es lo mismo, ¿no? Y por tanto, este tema tiene resultados en cómo tratas el concepto de que se va, ¿no? Y en este caso hay una cosa que a mí me encanta, que es la palabra tiempo, ¿no? En los culturas más antiguos había dos palabras para tiempo.
Había dos palabras. Y si, por ejemplo, lo que mejor conozco yo son los griegos, pero también otras culturas antiguas como de India, etcétera, tienen estos dos conceptos, ¿no? Los griegos tenían Cronos y Kairos. Cronos y Kairos. Dos dioses también, obviamente los griegos representan todo con un dios, ¿no? Pero dos conceptos de tiempo que son diferentes. El Cronos es el tiempo que nosotros conocemos, ¿no? Es este tiempo que se puede medir y contar, que es el tiempo del reloj, que nosotros dejamos ir por ella y estamos intentando llenarlo todo. Pero después hay Kairos, y Kairos es el tiempo que es más experiencial, es el tiempo que se vive, de cómo pronunciar, ¿no? El Cronos, para explicarlo un poco más, el Cronos siempre va con el mismo ritmo, ¿no? Cada minuto dura lo mismo. El Kairos no, hay tiempo Kairos que pasa volando, ¿no? Y hay tiempo que es eterno, hay minutos que son eternos. Estas son las diferencias en Kairos, este tiempo que va rápido o no. Y es interesante para mí, porque yo, cuanto más estudio el tema, menos me interesa el Cronos y más me interesa el Kairos. Yo no podría estar más de acuerdo, Jerún, porque vamos mucho a esa visión cuantitativa, que es el hacer más cosas. Y no nos damos cuenta que lo importante ya no es que sea lo que hagamos cuantitativo, sino cualitativo, que sean las mejores cosas. Y nos encanta utilizar ese concepto que lo hemos sacado varias veces, que es donde confluyen lo uno y lo otro, la calidad y la cantidad, que es la parte de la densidad. Ahí es de verdad donde podemos entender cómo hacer las mejores tareas, cómo organizar mejor los proyectos, cómo vivir una vida con más sentido. Y cuando hablamos del tiempo, encontrar la densidad es, como muy bien decía Jerún, entender que el Kairos, esa parte experiencial que podemos vivir, que aporta un mayor valor, va a tener más importancia que el Cronos. El Cronos va a ser, por así decirlo, el ingrediente, pero el Kairos es el valor que tú le vas a otorgar a tu tiempo. Y hay una frase que yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez de el tiempo es oro, ¿verdad, Jerún? Sí, Pero sí. esta frase que se la atribuye desde Benjamin Franklin, tendremos que buscarlo otra vez en nuestra cita de referencia, en nuestra web de referencia de quién es esta cita, que lo incluiremos en las notas, que sé que a muchos de vosotros os ha encantado porque nos habéis mandado el comentario diciendo que os ha encantado poder leer de dónde vienen algunas citas. Para mí, más que oro, es lo que decía José Luis San Pedro, que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Y tu vida, Jerún, y la mía, y la de ahora mismo la tuya que nos estás escuchando, va a ser distinta. No va a ser la misma. Cada día sí que va a contar lo mismo. Y ahí es donde aparece Cronos, que es 1440 minutos o 24 horas. A partir de ahí, lo que hagamos con ese Cronos será muy diferente. Y Jerún tendrá una vida, tú otra y yo otra. Y aunque esto pueda sonar a veces incluso filosófico o poético, para mí es una diferenciación importantísima, porque lo que estamos haciendo es alejarnos de medir el tiempo desde un punto de vista económico. Porque ese tiempo del reloj existe para que nosotros podamos poner orden en la experiencia subjetiva del mismo. Es decir, 20 minutos de tiempo de Netflix para mí no valen igual que 20 minutos sacando a mis perras. ¿Y qué sucede? Que al final ese orden también, en muchos aspectos, lo compartimentalizamos y lo mercantilizamos, es decir, lo dedicamos a tareas que nos van a traer dinero y es clave. Por eso el tiempo del reloj viene en unidades uniformes, que son invariables e infinitamente divisibles, a las que le podemos otorgar un valor numérico. Por eso ya veis que el Cronos, el Kairos, empieza ahí a moverse de un lugar a otro. Por eso el tiempo del reloj se convierte en algo vendible, es decir, yo trabajo 8 horas al día, aunque existe una experiencia subjetiva del mismo. Existe un valor de mercado que es el que nosotros le ponemos a esas 8 horas. Y aprendemos, sobre todo, a cuánto vale a través de nuestro trabajo remunerado. Pero yo creo, Jerún, que ese salario hora, ese sueldo que tenemos, no siempre es el más importante, ¿verdad? No, para nada, para nada. Hay que saber para qué trabajamos, ¿no? Efectivamente, hay personas que trabajan simplemente para este sueldo, ¿no? Simplemente, hay muchas personas que hacen esto, ¿no? Cambiamos tiempo por dinero, ¿no? Si yo, no sé, vivo en la calle y no tengo nada,
pues trabajar como recogiendo basura, que no me aporta nada como a mi persona, no tiene ningún valor, es un trabajo que no tiene casi ningún valor intrínseco, pues lo hago por dinero, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero yo creo que si realmente queremos crecer más, pues hay muchos tipos de trabajo que sí que lleven este valor intrínseco, que aporta algo más que el dinero. El trabajo en sí no se aporta algo. Por tanto, aquí ya vemos que a veces recibes mucho más que solo dinero y a veces recibes menos incluso, ¿no? de esto. Y ojo, diré una cosa, que Sí, mi abuelo fue barrendero y llevaba muy a honor mantener limpias las calles de Madrid. Así que un abrazo a claro, todos los barrenderos, los limpiadores, todas esas personas que nos sí, ayudáis a mantener sí. las ciudades tan No. limpias. Os lo agradecemos de corazón. Yo tengo yo siempre me recuerdo de un amigo que tengo yo en Holanda, que como sabes, en Holanda el terreno no es lo mismo que aquí en España. Aquí es todo roca, en Holanda es todo agua, ¿no? Y por tanto, para construir una casa, lo primero que hacen es poner unos palos de 10 metros en la tierra para que tiene que sujetar la casa, ¿no? Siempre. Y su trabajo es justo esto, poner estos palos con máquinas enormes, está todo el día pues hasta las rodillas en el barro, y es un trabajo que es duro, es sucio, para mí tiene todos los elementos para ser un trabajo no deseable, ¿no? Y a él le encanta esto, está Claro, hombre. disfrutando como niño y lo llena realmente hacer esto, las máquinas grandes, el trabajo duro y claro, así cada persona es un poco diferente, ¿no? Y esto es esencial, Jerún, porque lo que le sucede a tu amigo, al final, es esa sensación que podemos vivir muchos en el día a Ujú. día cuando el tiempo se nos pasa volando. Que Sí. para mí ese es otro de los valores. Ujú. Es decir, Sí. entender que ya no es solo esa parte divisible de 1400 minutos, sino ese otro valor que nosotros vamos a ir descubriendo durante este episodio. De hecho, te voy a hacer una pregunta a ti, Jerún, y tú Ujú. que nos estás escuchando, reflexiona también. Jerún, tú cuando eras pequeño, ¿el tiempo cómo pasaba para ti? ¿Pasaba rápido, volando, o pasaba más bien despacio y de manera uniforme y parecían que los días se repetían? Depende del día, depende del Ujú. día. Yo me recuerdo unos días eternos, especialmente al final de las vacaciones de verano, que ya no sabía qué jugar, ¿no? Me aburría y mis amigos no estaban, no podía quedar con nadie, pues yo me recuerdo días eternos. También me recuerdo muchos días que pasaban volando, que no me recuerdo ni qué hizo tan rápido han pasado. Por tanto, Claro, yo creo que es muy flexible. Eh, claro. Esta sensación, en el fondo, Jerún, tanto cuando ujú, te aburrías en los últimos días porque ya no se te ocurrían juegos, como al principio de las vacaciones, el tiempo contaba ujú. igual. Nadie lo cambió. ¿Qué No, es lo que no. sucede y que debemos de tener muy en cuenta? Que el tiempo pasa rápido o despacio dependiendo de la convergencia o la divergencia. Es decir, si estamos probando cosas nuevas, estamos haciendo actividades diferentes, conociendo a personas distintas, normalmente ahí el tiempo lo que hace es pasar mucho más rápido, porque nuestro cerebro está programado para que entender todas esas cosas y disfrutarlas sea algo que viva de manera constante. ¿Qué sucede? Que cuando ya todos los días vas por el mismo camino a la oficina, todos los Ujú, días corres el mismo tiempo, todos los días vuelves a repetir de manera uniforme una y otra vez exactamente lo mismo, sabiendo lo que va a suceder en la mayoría de los casos, ujú. ahí es cuando Sí. el tiempo empieza a diverger y empieza a parecer que los días se suceden a un monótono ritmo. Por eso, si tú quieres que tu tiempo pase más rápido, lo importante es pensar en aquellas actividades que te puedan aportar un valor diferencial, algo que hasta ahora nunca hayas hecho, el reconectar a tus neuronas, aquellas que estaban dormidas, aquellas neuronas de Netflix que nos decía Catalina Hoffman, y empezar a generar nuevas autopistas en tu cerebro. Eso es el concepto de por qué hay veces que el tiempo en un momento de la vida nos pasa muy rápido y luego despacio. Cuando decimos, pues es que la juventud se me pasó volando, los años de universidad, claro, porque fue un momento en el que todas aquellas experiencias Ujú. eran Sí. novedosas. Ahora ya, Jerún, ¿verdad? Cuando estamos en los 40 o los 50, empieza el ritmo a marcarse de otra manera distinta, que no es ni mejor ni peor, pero al menos a mí no me va tan rápido el reloj. También depende un poco de cómo estás en la vida, ¿no? Si entras justo ahora estaba reflexionando y pensé, no, yo a mí últimamente la vida pasa volando, pero Porque me has esto conocido depende a un mí, poco. Jerún, me has conocido a mí y le he puesto un petardo ahí Ah, a tu vida.
Efectivamente. No, es cuestión de buscar experiencias nuevas, intentar Eso hacer es. cosas, llenar tus días con tareas que tienen sentido, que te hacen avanzar, de continuar aprendiendo, ¿no? Mientras más cosas de este tipo tienes, pues entonces también más valor estás generando en tus días, ¿no? Más kairos, ¿no? Eso es. Es el ir traspasando que el tiempo no sea tiempo contado de manera minutos, de horas, sino de Ujú. experiencias, de Sí, construcciones que vayamos haciendo con ese tiempo disponible, porque en el fondo no es nada más que un ingrediente para que nosotros podamos construir, crear, aprender o desarrollar. Y de hecho, hace poco, una persona en común, ¿verdad, Jerún? Nos hablaba de los tercios de la vida, que a mí sí. me hizo pensar mucho al respecto. Ah, claro. Y nos hacía ver que había un poco parcelado los tiempos de su vida, miraba un Ujú. poco hacia el pasado y Sí. veía cuáles habían sido sus mejores tiempos o sus mejores momentos y también cuáles habían sido aquellos que no tenían el mismo valor en todos los Mm, sentidos. sí. Y lo argumentaba desde un punto de vista que a mí me gustó, porque hay momentos en tu vida en el que el valor del tiempo incrementa de manera exponencial, pues Ujú. por ejemplo, en el colegio, estás Sí. creciendo, te estás aprendiendo, tu cerebro se expande, haces cosas nuevas, o empiezas tu primer trabajo después de salir de los estudios que hayas hecho. Mm. Y eso te marca para que ese tiempo sea de valor. Y cómo despegues, por ejemplo, yo siempre lo decía cuando trabajaba en recursos humanos, lo más importante en los primeros años del trabajo laboral es la jefa o el jefe que tengas, Ujú. que te ayude a Sí. despegar en esos momentos. Entonces, esos primeros años tienen un valor distinto. Así que un Mm. poco el reto que te proponemos a ti que nos escuchas es, mira hacia atrás el tiempo que has consumido hasta ahora y fíjate, ve marcando, marca en una línea como del 0 al 90. Y si tienes ahora, por ejemplo, 45 años, marca un poco aquellos momentos que para ti fueron pues 2, 3, 5, 7 años que marcaron la diferencia y que fueron con un valor pues, añadido considerable a tu vida. Y ahora haz lo mismo hacia adelante. Porque hay mucha gente, Jerún, y es que esto me lo estoy encontrando en mi familia, con muchas ganas de jubilarse Ujú. y no se han dado cuenta Sí. que cuando han llegado a jubilarse, la vida es exactamente la misma, incluso más aburrida. Entonces, ¿dónde Claro. está por delante ese tercio de tu vida que para ti vas a seguir creciendo o quieres apostar de manera más potente por él? Porque si estamos esperando a la jubilación, Jerún, ya sabemos que ahí no compramos papeletas para ser más felices. No sé si nos llegará la jubilación, ¿eh? Tal como vamos, van las cosas, no sé si nos podremos jubilar algún día. No. Eso es otro, pero bueno, también entendamos el estado de bienestar, Mm, mantengamos ese valor en las pensiones y sí. también ser consecuentes de nuestra vida, vamos alargándola, cada vez vivimos más y con mejor calidad sobre todo. Entonces, seamos Ujú. conscientes de qué es lo que nos puede venir por delante. Y yo creo Claro. que aquí ya hemos visto, Jerún, una serie de Ujú. aspectos que nos ayudan a poner de verdad valor en el tiempo. El Sí. tiempo es vida, el tiempo no es oro, entendamos también que lo comercializamos, pero de qué manera que nos sintamos cómodos en cuanto al precio que le ponemos y cuánto cuesta, que el tiempo que pasa no es un tiempo que podamos recuperar, podemos Ujú. Sí. aprender de cara al futuro para no perderlo, entender por qué hay veces que el tiempo se nos pasa volando como si fueran apenas un santiamén y hay veces que se eternizan los segundos como si no cayeran esos granos de los relojes de arena. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para empezar a tomar mejores decisiones teniendo en cuenta valor y Ujú. tiempo? Sí, vale, primero, pues, que quedar claro, ¿no? El valor no es uniforme, no tiempo, ¿no? Hay tiempo de valor y tiempo de menos valor, ¿no? Para referencia una vez más nuestro episodio favorito 35, ¿no? Cronotipos. Cada persona tiene otro cronotipo, otro biorritmo. Y esto indica también que tenemos diferentes horas de máxima enfoque, de máxima creatividad y hay momentos en que ya no seremos capaces de producir muchas cosas con valor, ¿no? Este sería un tema para tener en cuenta, ¿no? Si, por ejemplo, en mi caso, mi tiempo por la mañana vale mucho más que mi tiempo por la tarde, ¿no? Y hay también personas al revés, que primera hora de mañana la primera hora de mañana no vale nada, no vale nada, ¿no? Es algo flexible, ¿no? Sí, sí, que Em, aunque nos pongamos cafeína en vena, no conseguimos ser no, 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 personas. no, no, no. Por tanto, hay diferentes
en el tiempo hay diferentes momentos en que al menos tenemos la capacidad de generar más valor y generar menos, ¿no? Ahí está, yo creo que es uno, uno de los fallos también del concepto de, vale, pues cambiamos tiempo por dinero, ¿no? Pues las empresas nos pagan y pagan todas las horas iguales. que obviamente es una simplificación porque no somos capaces también de medir realmente cuánto vale un minuto por la mañana o por la tarde, etcétera, pero todos sabemos que no somos máquinas y hay momentos que somos mejores y peores, ¿no? Está para mí un primero. Después, yo creo que es interesante pensar también en esto de, hey, pero aunque no hay variabilidad, también depende un poco de la situación, pero ¿cuánto vale mi dinero? ¿Cuánto vale una hora de mi tiempo? Porque este me ayuda un poco por medio, teniendo ya en cuenta que puede variar, ¿no? Y se puede hacer bastante fácil, especialmente si tienes un trabajo fijo, pues entonces también tienes ingresos fijos al mes y puedes calcular el valor media de una hora de tu tiempo, simplemente cogiendo tus ingresos mensuales y dividirlo por las horas que trabajas al mes, con algunos pequeños asteriscos, porque obviamente no solo es esto, hay más cosas para tener en cuenta. Por ejemplo, los gastos de desplazamiento, si tienes que pagarlo tú, pues obviamente hay que sacarlo de tus ingresos, ¿no? Y el tiempo de desplazamiento. Sí. El tiempo de desplazamiento, efectivamente, también hay que añadirlo a las horas trabajadas. Si necesitas llevar algún tipo de ropa formal, de trajes, etcétera, que no es algo que utilices en tu día a día, pues entonces son gastos externos que tienes que hacer para poder hacer tu trabajo, ¿no? Y después en el tema de horas también, a veces no sé si haces horas extras que no te paga la empresa, por tanto hay que tomar las horas reales, no los 40 que has firmado, pero las horas que realmente has dedicado, ¿no? Claro. También el tiempo que dediques a chequear el correo electrónico desde tu móvil durante el fin de semana o por las noches, que suma todo. Y entonces serás capaz de calcular un poco el valor de una hora de tu tiempo y probablemente te asustarás. Claro. Te das un buen susto porque lo que parece una buena nómina mirando por un mes, pues para una hora al final, teniendo en cuenta todo esto, yo en su día hice este cálculo y yo me recuerdo que la decepción que me llevó, yo pensaba que ganaba bien, pero... De repente eres pues, consciente, te quitas esas gafas que a veces distorsionan un poco el sí. valor de lo que estamos haciendo y cuál es efectivamente, con todas estas cosas que yo creo que nos pasa a la mayoría de las personas, Jerún, que pensamos que el trabajo es simplemente 8 horas y eso, si quieres, lo utilizamos como parte de la ecuación entre el dinero que ganamos al mes. Y como muy bien has indicado tú, debemos de sumar todos aquellos otros condicionantes que de verdad van a hacer que esta ecuación sea realista. En el fondo vas a seguir ganando lo mismo, solo que ahora cuando hagas este cálculo lo harás de una Sí. forma mucho más realista. De hecho, Hay más Jerún, maneras de sí, calcularlo, ¿eh? Hay más maneras de calcularlo por porque supuesto. porque depende del tiempo, que obviamente, por ejemplo, una hora de mi fin de semana para mí tiene mucho más valor que en una hora entre semana que Claro, estoy trabajando. ¿Por claro. qué? Porque ese es más escaso, hay menos, ¿no? Por tanto, se puede pensar, por ejemplo, imagínate que alguien te ofrece un trabajo a tiempo parcial y que haces solo durante una hora a la semana. Y además, pues, esto al lado de tu trabajo actual, ¿no? Te paga un trabajo que solo te va a costar una hora, ¿no? Y supongo que además se trata de un trabajo neutro, que ni te gusta ni te disgusta, ¿no? Por Claro. tanto, aquí no hay nada de valor extra, ¿no? Simplemente estamos pensando en una hora de trabajo, una hora de hacer una cosa. Y además no hay conflicto con tu trabajo principal de ninguna manera, horarios, etcétera, ¿no? Entonces, para tomar este trabajo extra, este trabajo que haces al lado de tu trabajo Sí. principal, ¿no? ¿Cuánto dinero por hora tendrías que ofrecerte para tomar este trabajo? O en otras palabras, ¿por cuánto dinero renuncias una hora de tu tiempo libre? ¿No? Ese sería otro, Y luego, ¿no? Sería Jerún, otra manera de mirarlo, ¿no? hay un tema que tú ya sabes que yo como buen verde, Sí. esto he necesitado ayuda. Verde es los temas de los colores productivos, que si os interesa, nos contáis y preparamos algunas píldoras sobre ello. Pero otra forma es el valor, por ejemplo, tú bien lo sabes, el tiempo que le dedico yo a los estudios de mercado. Ah, Entonces, sí. cuando tienes que decidir entre una cosa u otra, tienes diferentes
potenciales Ujú. ofertas sobre la mesa y tú dedicas tiempo, dedicas recursos, dedicas energía para decidir si es mejor esta cámara o esta otra cámara. Claro, esta tiene este zoom, pero la otra tiene un mejor autofocus y demás, que yo creo que Ujú. esto nos ha pasado a todos en casi cualquier momento. Todo ese tiempo que estoy invirtiendo, yo un día lo puse, Jerún, encima Sí. de la mesa y me di cuenta que a veces había gastado más dinero, por así decirlo, en ese tiempo de tomar la decisión, de hacer el estudio de mercado y demás, Ujú. que la diferencia que había entre el precio de ambas cámaras, por ejemplo. O Claro, sea, eso es claro. tremendo. Sí, sí, sí. Más maneras de mirarlo. Por ejemplo, tienes una reunión con un cliente o vas a visitar a alguien, ¿no? Hmm. Y tienes dos opciones. Puedes coger el transporte público o tomar un taxi. Y, sabiendo que con el taxi te ahorras media hora. Llegarás media hora antes porque vas directo y el transporte tienes que pasar el metro, el autobús, etcétera, y por tanto va a costar media hora más. Entonces, ¿cuánto pagarías para poder salir 30 minutos más tarde para llegar a esta reunión o para llegar media hora antes? ¿No? ¿Qué Claro, precio pondrías en esto? claro. Y mira, una cosa que me pasó la semana pasada, Jerún, fui al concierto de Siniestro Total, que se despedía, un grupo español Ujú. muy punk y Sí. muy divertido, lo pasamos fenomenal. ¿Y qué sucedió? Que estábamos en pista y normalmente cuando estarás en pista, si quieres estar delante, pues debes de ir, como fuimos nosotros, como una hora antes de comenzar el concierto. ¿Y Sí. cuántas veces no hemos estado decidiendo si compramos una entrada en pista o la en grada, que en grada tienes asegurado el sitio, y dices, no, claro, es que me tengo que gastar a lo mejor 15 euros más para coger la de la grada? Pero claro, Ujú. luego no nos importa, como me pasó a mí, estar 20 minutos en la cola, más luego una hora antes en la pista haciendo tiempo. Claro. Sí. Sí, sí. O un otro tema que yo soy muy contento, por ejemplo, yo tengo una persona que nos viene a limpiar la casa Ujú, y para nosotros es el lujo más grande que nos podemos permitir ujú, porque es un trabajo que no nos gusta, es un trabajo que nos ocupa tiempo libre, que ujú. tenemos poco y sí que y es algo que pagamos con mucho gusto, ¿no? Y al final es esto de, ¿vale la pena? ¿No? ¿Cuánto pagarías para tener este lujo de tener a alguien que hace un trabajo para ti? ¿Cuánto Ujú, pagarías para sacarte este trabajo por encima ujú. y para así tener una hora y media o 2 horas más de tiempo libre durante el fin de semana? ¿Cuánto vale esto? Eso es. ¿Vale para ti? ¿Cuánto pagarías? Y este es diferente para cada una persona, ¿no? Puede ser que digas, no, no, yo 1 euro y nada más, porque yo soy perfectamente capaz de hacerlo yo mismo y además disfruto limpiando la casa. Pues, pues perfecto. Sí, Adelante, pero eso si no te es. gusta, depende también tu poder económica, pues este 2 horas de limpieza pueden tener un valor de 1 euro, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, Efectivamente. depende, ¿no? Depende de cada persona, pero es interesante. Si Se te llama interesa esto mercado. de... Esto es una Sí, cosa que se llama mercado, que es oferta y demanda. De hecho, sí. Jerún, a mí cuando estaban en el tema de recursos humanos, me gustaba mucho hacer una pregunta a la gente cuando venían con, pues un poco con cómo estaba yendo su día a día o si tenían ofertas de la competencia y demás. Y yo les preguntaba, digo, ¿tú trabajarías un 25% más de horas si te subimos la nómina un 25%? Ujú, Y un 50%, y un 100%. Y entonces ujú. las reflexiones eran muy curiosas porque Sí. yo justo después lo que hacía era la siguiente pregunta, ¿vale? ¿A cuánto dinero estarías dispuesto de renunciar de tu nómina a cambio de trabajar un 25% menos, un Ujú. día menos? Claro. Y es muy curioso como en un sentido hay un sesgo que nos ayuda o nos lleva a valorar el tiempo que trabajamos de más como más caro y Ujú. ganar tiempo a veces no lo compensamos igual. Es decir, que lo que te subirías la nómina para trabajar un 25% más no es lo que te traerías por trabajar un 25% menos. Y esto es de lo más interesante. Así que pensadlo en vuestro caso. Si tuvieras que hacer algo un 5% más, no nos vamos a ir tampoco muy lejos, un 10%, lo que tú consideres, piénsalo, ¿cuánto tendrías que incrementar el valor? Ujú. Y a cambio, si quisieras recuperar un 10% de ese tiempo para poder dedicarlo a un hobby, a una actividad, a estar con tu familia o a no hacer nada, lo que tú consideres que te aporte valor, ¿a cuánto dinero estarías dispuesto a renunciar? Mm. Sí. Sí, sí, porque
al final es esto, el tiempo es dinero, pero tampoco tanto. Eh, y, y justo esto, quiero destacar un poco de que hay un peligro aquí. Estamos hablando de cómo calcular el valor, pero hay este de que puede ser útil para tomar algún tipo de decisiones. Por ejemplo, como he dicho, vale la pena investigar más tiempo en investigar Si una opción es una mejor que la cámara, otra. ¿no? ¿Cuál es mejor que el otro? O vale la pena contratar a alguien para hacer limpieza en la casa. O qué sitio en el concierto, qué tipo de entrada me voy a comprar, ¿no? Simplemente sabiendo cuánto vale mi dinero, me puede ayudar, pero es un hacha de doble filo, porque hay una cosa que encontró pensando un poco en este tema y en mis notas encontré una frase de Jeffrey Pfeffer, que no sé quién es, pero aparentemente es profesor de comportamiento organizacional en la Escuela de Negocios de Stanford, y en Jeffrey lo explica muy claramente. Dice: algunos investigadores dicen que asignar un valor económico al tiempo corre el riesgo de dañar la calidad de vida de las personas. Aquellos a los que se anime a centrarse únicamente en valor monetario del tiempo tienden a sentirse impacientes y presionados para trabajar más y dedicar menos tiempo a actividades gratificantes como voluntariado o disfrutar la música. Y para mí es muy importante, ¿no? El tiempo no es dinero en esto, porque para muchas de las cosas más importantes, que más valor no se puede pagar ni se puede comprar, ¿no? Hay momentos que son impagables, por ejemplo, el momento en que nace tu hijo, y momentos que no valen realmente nada. Esta hora que estás haciendo zapping sin sentido en el sofá. Claro. Y para mí la clave es dar valor a tu tiempo e intentar maximizar de tener esas experiencias que suman, que realmente aportan algo, que son experiencias nuevas para que el tiempo salga volando, para crear kairos, ¿no? Y eliminar un poco todo este tiempo que no aporta mucho, el olor de zapping sin sentido en el sofá, ¿no? Tal como ha dicho el Seneca, que no es que nos falta tiempo, es que malgastamos mucho. Claro, y no, ojo, si yo de manera consciente decido que hoy no voy a hacer nada o que me voy a ver esa serie de Netflix que me apetece, fenomenal, pero de manera Sí. consciente. El problema es que ya nos lo ponen todo tan fácil que de manera inconsciente terminamos haciendo lo que otros quieren que hagamos con nuestro tiempo. Y les estamos dando el valor a todos sus productos, a todos sus servicios, y es ahí donde debemos de aplicar un poquito poner esa parte consciente dentro del día a día. Así que, ¿qué ¿Y podemos cómo hacer, vamos a hacerlo? Jerún? Porque, como siempre decimos en Kenso, consumir información con acción es efectivo. Y ya tenemos claro, todos tenemos una cantidad limitada de tiempo en este planeta, incluso por día o por hora, para hacer lo que nosotros queremos hacer, nos gustaría hacer y cumplir los sueños que queremos convertir en realidad. Porque una vez que se ha ido, El pues ya no tiempo volverá nunca más. no volverá. No, esta es la gran diferencia en la interacción, ya me he mencionado, ¿no? La gran diferencia entre el tiempo y el dinero es: el dinero puedes ahorrar y el tiempo no. Solo. No, y además, Jerún, fíjate una cosa muy interesante del dinero. El dinero se puede ir, puedes tener una mala inversión, pero el dinero Sí. también puede volver. Esa parte que a lo mejor en un momento se perdiste ya se fue, pero puedes invertir luego a lo mejor en otra cosa o tener un trabajo mejor o de repente que llegue, el dinero viene y se va. Vale. Pero en esto el tiempo es completamente democrático, cada día 1440 minutos y cuando se acaba el día, lo que no hayas hecho con ellos, para el día siguiente. Claro. No Por se suman, tanto, no se lo que apalancan. tenemos que hacer es aprender a valorar realmente nuestro tiempo. Y así podemos ser proactivos y asegurarnos que lo que estamos invirtiendo, nuestra energía, está en estos lugares adecuados, lo que significa poder centrarnos en lo que es importante y lo que tiene sentido para nosotros. No simplemente hacer por inercia, pero hacer las cosas con intención. Claro, Para mí así esta que es la clave de la efectividad, ¿no? Es gestión de intenciones, ¿no? eso es, así Donde que... antes había gestión de tiempo, después hemos pasado a la productividad, que es gestión de la atención, y ahora estamos en la efectividad, que es gestión de intención. Hacer cosas con intención, incluso mirando este peli en Netflix o simplemente mirar al cielo, ¿no? Que es efectivo. Sí, lo haces con intención, ¿no? Por tanto, Eso. vamos a hacer 4 pasos prácticos para dar más valor a tu tiempo. Y yo creo que el primero es el autoconocimiento, ¿no? Saber, hey, ¿a qué te dedicas tu tiempo?
en este Sí. momento. Yo creo que Es aquí, un- Jerún, es algo Sí. importantísimo el darnos cuenta, tener un punto de partida. Ujú. Es decir, si queremos valorar nuestro tiempo, lo primero es exactamente saber dónde lo estamos gastando a día de hoy o Ujú. dónde se está invirtiendo. Y yo lo que os recomendaría aquí es realizar una pequeña auditoría temporal. Durante una semana que vayáis anotando en qué estáis invirtiendo el tiempo. Por la mañana, por la tarde, por la noche, incluso las horas que vais a dormir, cuáles son las horas que estáis yendo a dormir, Ujú. durante una Sí. semana, porque eso te va a dar una realidad tremenda de tu vida. Seguro que ya hay muchas cosas que sabes, pero cuando lo veas con el reloj en marcha, por así decirlo, que tú piensas que a lo mejor echas 8 horas de trabajo y en verdad son 9:30, o cuando piensas que en el trayecto para ir a casa es 20 minutos y en verdad están siendo 45, toda esa Sí. información cuando la veas en una imagen global de la semana te va a dar muchísima más claridad. Es algo que a Y veces hacemos con los clientes de coaching sí, y siempre sale como gran sorpresa la enorme cantidad de horas que dedicamos, por ejemplo, al correo electrónico o la comunicación, ¿no? Que es mucho, seguramente ya sabes que dediques muchas horas al correo electrónico, pero si realmente vas a hacer este registro, pues entonces ya notarás que no, el problema es todavía más grande que yo me esperaba, claro, ¿no? claro. Y luego, simplemente cuando lo tengas claro, cuando veas esos números, lo que tienes que hacer es agruparlas. Ujú, Pues actividades que tú consideres que son necesarias, actividades que podrías a lo mejor reducir un poco, ujú. actividades que tienen que ver con lo profesional, con lo personal, actividades que para ti son esenciales y no quieres renunciar para nada a ellas, y saber dónde están colocadas también dentro de tu día a día. De hecho, Jerún, tú sí nos puedes recomendar alguna herramienta para hacer esto de manera más automática, ¿no? Y echarnos una mano. Vale, no sé si hay maneras de hacerla automática, pero yo no, a mí me encanta automatizar, pero en este caso no, porque automática no, yo creo que es mejor hacerlo manualmente, porque Vale. hay aplicaciones que la hacen de forma automática, básicamente registran qué aplicación tienes abierto en este momento, pero yo he visto muchas veces que el hecho que yo tengo Microsoft Word abierto no quiere decir que estoy escribiendo, ¿no? Y lo que me interesa no tanto que cuál es la aplicación que tengo beta, sino es dónde está mi atención en este momento. Por tanto, mejor hacerlo manualmente, pero hay aplicaciones que te pueden ayudar, ¿no? En lugar de tener una hoja donde tienes que apuntar la hora y la actividad, pues hay aplicaciones que obviamente cuando clic en un botón ya empieza un reloj y hasta el siguiente clic pues puedes lanzar otra. ¿No? La aplicación que obviamente recomendamos es Toggle. Ya dejamos el enlace en las notas del programa. Toggle sin la E al final. Toggle. Y es una herramienta sencilla que tú puedes utilizar manualmente haciendo clic en voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y va a crear este registro de tu tiempo que luego puedes analizar, etiquetar, tal como he explicado Kika, y aquí puedes sacar todas las conclusiones que necesitas. Fenomenal. Pues una vez que ya tengas tu punto de partida, el siguiente paso es ponerle una nota a cada uno de esos bloques o a cada una de esas actividades, es decir, teniendo en cuenta el retorno de la inversión del tiempo que le has dedicado. Pues por Ujú. ejemplo, yo digo, dedicarle todas las noches 1 hora y media a Netflix, a lo mejor el valor que para mí es, viendo el tiempo que le estoy dedicando, la energía, pues solo me da un 3,5. Sin embargo, el tiempo que salgo a pasear con las perras por la mañana, eso que estoy dedicando en torno a 45 minutos, para mí el valor es de 8. ¿Por qué? Porque así ya no solo estás midiendo la cantidad, sino, como bien decíamos al principio, la calidad también de la actividad a la que tú estás dedicando el tiempo Ujú. invertido. Y con esto, Jerún, tercer paso. ¿Cuál sería? Vale, si tienes en cuenta la inversión, pues entonces hay que mirar qué se queda y qué eliminas o quieres disminuir, cuáles son las acciones, cuáles son los pasos que vas a tomar. Y para esto no hay nada mejor que volver atrás a tu propósito. Si lo tienes claro, obviamente todos tenemos un propósito, eh, pero cuanto mejor conoces, más pistas te va a dar sobre cómo decidir bien utilizar tu tiempo y tus intenciones, ¿no? Si no tienes claro cuál es tu propósito, piensa un poco en tus objetivos, por ejemplo, podemos bajar un poco. Obviamente, si no tienes claro cuál es tu propósito, no podemos
pasar de recomendar nuestro curso online Descubre tu propósito. También aquí un poco de autopromoción, siempre va bien. Dejamos también el enlace aquí. No, pero interesante es pensar un poco, hey, ¿qué es importante para mí? Y cualquier material que tienes por escrito, si puede ser para hacerlo un poco de forma más subjetiva, que puede ser declaración de propósito, puede ser lista de valores, puede ser los objetivos que tengo en este momento, los resultados que me gustaría conseguir, mis áreas de enfoque de mi vida, todo lo que tienes, todo junto te va a ayudar a tomar estas decisiones. Claro. Yo me recuerdo que tú siempre explicas de cuando tienes una decisión importante para tomar, lo que haces es volver a tu declaración de propósito, ¿no? Por ejemplo, cuando te estaban ofreciendo un trabajo interesante y tienes que elegir entre continuar en Kenzo o ir a esta gran empresa con una oportunidad única, pues vale, no tengo que explicar a la gente cómo ha acabado ¿Dónde he porque todavía terminado? estás aquí. Pero gracias a esta declaración de propósito has tenido esta claridad y esta es un poco la idea, ¿no? De buscar Claro. la claridad para decidir qué es realmente importante y qué no. Y ten en cuenta el kairos, no tanto el valor de nuestro tiempo, pero también, como dices, hay mucho valor en actividades como salir a caminar con tus perros, tomar una cerveza con un amigo o simplemente no hacer nada. Claro. La idea no es llenarlo con todo trabajo y estudio y cosas de este tipo, sino también descansa, tus pausas también tienen mucho valor y intenta hacer cosas diferentes. Sí. De hecho, Jerún, a mí me gusta decir que el propósito, al tenerlo en cuenta en este tercer paso, es una especie de termómetro que nos indica si estamos bien o si en algo estamos un poquito pasados de temperatura o por el contrario, no le estamos dedicando lo suficiente y deberíamos dedicarle más tiempo porque la reinversión o lo que sacamos de ello al final es beneficioso. Así que, resumiendo, primer punto, conocer nuestro punto de partida, saber cómo estamos, haciendo esa auditoría temporal durante una semana de a qué dedicamos nuestro tiempo. Segundo paso, evaluar poniendo una nota, viendo cuál es el retorno de la inversión de cada una de esas actividades, si es algo que te ha merecido la pena invertir más, menos. Tercer paso, como indicaba Jerún, tener en cuenta nuestro propósito y que nos sirva de termómetro para saber si estamos bien, si hay que darle un poquito más de temperatura, es decir, dedicarle más tiempo a la actividad, o si por el contrario, lo que vamos a hacer es o delegar esa actividad, o externalizarla, o reducir la cantidad de tiempo que la dedicamos. Y con eso llegamos al cuarto paso, y es que una vez que ya tengas todo esto claro, defiende lo que se quede. Es decir, reserva tiempo para esa actividad que de verdad se ha quedado y que merece la pena. Ten en cuenta tu cronotipo. Protege ese tiempo que le vayas a dedicar, pues por ejemplo en mi caso, a sacar por la mañana a los perros, porque me aporta muchísimo valor. Si yo a esas horas estuviera poniendo ya directamente sesiones de coaching o reuniones o me pusiera directamente a trabajar, pues a lo mejor avanzo antes en mi trabajo, pero sé que a la larga me va a condicionar. Si yo, por ejemplo, no cuidara mi sueño o el tiempo que a mí me gusta dedicar a mi sueño, no lo habría convertido en un hábito que a día de hoy me hace que tenga una salud, yo creo que bastante buena, y que la forma de dormir o el hábito de dormir en mi caso es una cosa en la que estoy más que contento. Así que defiende de corazón aquello que al final hayas decidido que se queda. ¡Wow! ¿Qué te parece, Jerún? Hemos puesto en valor al tiempo, a nuestro tiempo. Sí. Sí, espero que sí. Espero también que este tiempo que has estado escuchando a nosotros ha sido de valor. Para que que ha sido puesto 45 minutos de Kairos y no de Cronos. Que ha ido pasando rápido. y esto es lo que queremos hacer. Pues ponte a la acción, sigue este plan de acción para dar más momentos de valor, más momentos de densidad a tu vida. Eso es. Porque apreciamos que estés aquí y que hayas dedicado tu tiempo a escucharnos. Así que esperemos que haya sido de tu utilidad y que tú también puedas poner en práctica este nuevo hábito Kenso que hemos aprendido hoy. Da valor a tu tiempo, porque tu tiempo es vida. Nos escuchamos pronto. Chao.